Maduro aislado. María Corina Machado aseguró que quienes gobiernan no tienen respaldo internacional. Ahorrar en Venezuela es misión imposible. El 70% de los venezolanos viven con menos de $10 al día, según Ecoanalítica. Guerra por petróleo. Gobierno rechaza operación del buque FPC-1 Guyana en zona en disputa. Hola amigos de Impacto Venezuela, hoy miércoles 16 de abril, soy Yasmín Velasco y a esta hora les presentamos las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. En entrevista al medio argentino La Nación, María Corina Machado, reconocida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2025, manifestó que los aliados del presidente Nicolás Maduro no lo van a ayudar en la actual circunstancia económica, política y social, porque tienen sus propios problemas geopolíticos y no quieren complicaciones adicionales. Fernando Tineo con el reporte. María Corina Machado indicó que ni Cuba, Rusia, China o Irán van a ayudar a Nicolás Maduro porque sencillamente no están en condiciones de hacerlo en el actual contexto económico y político mundial. Cuba, ¿cómo está Cuba? Siria, ¿qué queda de ese régimen? Rusia tiene sus propios problemas. Irán, tú me dirás si va a venir a salvar a Maduro. La misma China, con todas las dinámicas geopolíticas en las que están involucrados en este momento. Te pones a ver los mismos aliados ideológicos históricos de este sistema, que hoy están en los gobiernos, digamos, de Petro, o de Lula, o de México, tampoco quieren acercarse a un actor que se ha convertido en absolutamente tóxico. La opositora, que acaba de ser reconocida por la revista Times como una de las 100 personas más influyentes del mundo, aseguró que una respuesta bélica por parte de Nicolás Maduro a Guyana lo termina de aislar del tablero internacional. Ahora, una escalada bélica que algunos temen, para mí sería ya la sentencia de muerte definitiva del régimen y del sistema, es terminar de aislarse de absolutamente todo el mundo, hasta China. Entonces, hoy en día no tendría en contra a todo el CARICOM, tendría en contra China, tendría en contra Brasil, tendría en contra, por supuesto, Estados Unidos, Europa. Entonces, es un mecanismo de aislamiento tremendamente riesgoso y yo creo que las mismas Fuerzas Armadas no acompañarían a Maduro en esa locura. María Corina Machado contó a la prensa argentina que de no haber sido por la cooperación de la Fuerza Armada, el pasado 28 de julio de 2024 no hubiesen podido demostrar el resultado de dicha contienda electoral. La aguda volatilidad económica en Venezuela impacta directamente la vida familiar y personal, según el economista senior de Ecoanalítica, Jesús Palacios. El experto señala que más del 70% de los ciudadanos perciben ingresos mensuales inferiores a $300, una cifra significativamente menor al costo de la canasta básica, que supera los $1.000, generando una situación económica precaria para la mayoría de la población. Estefanía García nos tiene los detalles. Una preocupante disparidad entre ingresos y costos de vida marca la realidad venezolana, según el economista senior de Ecoanalítica, Jesús Palacios. El experto advierte que la inestable economía del país tiene un impacto directo en las dinámicas familiares y personales, debido a que más del 70% de los ciudadanos cuentan con ingresos mensuales por debajo de los $300, mientras que la canasta básica supera los $1.100, exponiendo la fragilidad económica de la mayoría de la población. Desafiante en este contexto pensar justamente en la métrica de ahorros o en los indicadores de ahorros que son comunes en otros países, ¿no? Y con eso te comento, ¿no? Generalmente tú hablas de una lógica de 40, 30 y 20, 40, 30 y 30, o en algunos casos 40, 40 y 20, que es, bueno, 40% que hago en gastos fijos. Okay. En mi hogar, o sea, en la composición de lo más básico y esencial, tengo que cubrir alquiler, tengo que cubrir alimentos, tengo que cubrir pago de transporte, tengo que cubrir servicios básicos. Eso debería estar en ese 40 o 50%, puede ser en algunos casos. Tienes luego
los gastos variables, que están por el orden del 30%. El también profesor subraya que de querer ahorrar se debe recortar presupuesto en los gastos hormigas y gastos varios, además de percatar cuánto puede impactar la reducción de gastos. Señala que aunque es difícil, una familia debe destinar al menos 20% de sus ingresos en ahorros. Es importante en momentos en los que digamos, el presupuesto familiar se aprieta más, bueno, tener una visión sobre cuánto me está impactando esto en mi presupuesto, o sea, cuánto me están sumando ese tipo de gastos al mes, y ver también hasta dónde lo puedo acotar, porque eso atenta contra poder tener ese porcentaje que puede estar entre 20 y 30%, pero que bueno, en esta lógica de 50, 30, 20 que comentaba, al menos tener 20% de mis ingresos destinados al ahorro, ¿no? El experto también explica que tener el ahorro en moneda dura no es suficiente con la crisis económica, que registra una inflación en dólares de hasta 30% y sugiere que lo mejor es invertir ese dinero para generar un ingreso adicional. Recalca la importancia de estudiar el mercado en el que se decida apostar para evitar mayor cantidad de riesgo en pérdidas. Los mecanismos para aprovechar más esos ahorros, pues justamente a través de la inversión en los mercados y por ejemplo, en los mercados de acciones de Estados Unidos es muy interesante, muy atractivo. Al final tienes justamente mercados que están con altísimos volúmenes, con altísimos niveles de sofisticación, altísimos volúmenes, digamos, de transacciones, de compra, de venta. Son muy líquidos, pues es dinero que está invertido, pero que tú tienes capacidad de sacarlo en el momento que quieras, obviamente con la volatilidad propia de un mercado, que aunque en promedio en los últimos años, últimos varios años, o sea, si lo ves a 50, si lo ves incluso a más años, está generando rentabilidades anuales cercanas al 12%. La consultora Ecoanalítica pronosticó que la economía de Venezuela caerá 2% este año, mientras la inflación se situará en 189% al cierre del ejercicio. Stephanie García, Impacto Venezuela. Con una nueva estrategia que combina presión económica y endurecimiento legal, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa una política migratoria más agresiva. Esta semana propuso financiar la salida voluntaria de indocumentados y firmó un memorando que refuerza el veto a la seguridad social. Al sur de la nación, la frontera centroamericana refleja los efectos. Migrantes desilusionados están regresando a sus países de origen. Esta nota la amplía Génesis Pérez. En las últimas horas, el presidente estadounidense Donald Trump ha propuesto un programa de autodeportación que contempla ofrecer dinero y boletos de avión a migrantes indocumentados para que abandonen voluntariamente el país. We're going to give them some money and a plane ticket. And then we're going to work with them. If they're good, if we want them back in, we're going to work with them to get them back in as quickly as we can. Ante las acciones del presidente estadounidense, un juez federal inició un proceso de desacato contra su gobierno por expulsar a más de 200 migrantes venezolanos a El Salvador, ignorando una orden judicial. A este anuncio se suma la firma de un memorando que refuerza el veto a los beneficios de seguridad social para indocumentados. El documento establece nuevas directrices para detectar y sancionar a quienes obtengan fondos sin cumplir con los requisitos legales. El presidente firmará un memorando presidencial para impedir que los inmigrantes indocumentados y otras personas no elegibles obtengan los beneficios de la ley del seguro social. Mientras tanto, en la frontera entre Nicaragua y Honduras, los efectos del endurecimiento ya son evidentes. En el paso de las manos, el flujo migrante se ha desplomado. Lo que solía ser un corredor repleto de miles, hoy ve pasar apenas unas decenas de personas, la mayoría venezolanos, que abandonan su sueño americano y retornan por trochas, buses y a pie. La imagen de una frontera desolada y un gobierno que propone pagar para que se vayan, mientras les cierra cada vía de sustento posible, plantea una nueva etapa de la política migratoria estadounidense. Ya no se trata solo de expulsar, sino de hacer posible permanecer. Y esa presión, incluso sin deportaciones masivas, ya está funcionando. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Gobierno venezolano rechaza operaciones del buque FPC-1 Guyana en el Esequibo.
El gobierno de Venezuela ha emitido un comunicado rechazando la llegada y futura operación del buque FPC-1 Guyana en el bloque Stabroek, calificándolo como una acción ilegal en un área marítima sin delimitar, donde Venezuela reclama derechos históricos, denuncia que Guyana, en alianza con ExxonMobil, viola el derecho internacional al tomar medidas unilaterales en esta zona, mostrando desprecio por la legalidad internacional y el acuerdo de Argelé, lo que pone en riesgo la paz regional. Venezuela no reconoce ninguna concesión en esta área y advierte a las empresas involucradas sobre posibles acciones legales y la no validez de derechos sobre los recursos explotados. La Unión Europea incluyó a Colombia en la lista de 7 países a los que propone deportar migrantes. La Unión Europea publicó este miércoles una lista de 7 países considerados seguros, con el objetivo de acelerar el retorno de migrantes y dificultar que ciudadanos de estas naciones soliciten asilo en el bloque. Esta medida, criticada por organizaciones de derechos humanos, permitirá a los gobiernos de la Unión Europea procesar más rápidamente las solicitudes de asilo de estos ciudadanos bajo la presunción de que carecen de fundamento. La lista susceptible de ampliación o revisión se elaboró considerando las nacionalidades con un número significativo de solicitantes actuales. Demandan por homicidio a responsables de discoteca Jet Set. La familia de uno de los 231 fallecidos en el desastre de la discoteca que se desplomó en República Dominicana pidió este martes a la Fiscalía que impute por homicidio involuntario a los dueños del establecimiento, así como a las autoridades por omisión en los daños que llevaron al colapso de esta estructura. La acción legal se dirige contra el empresario Antonio Spailat López, su madre Ana Grecia López y la compañía Inversiones EYL, propietarios de la discoteca Jet Set. Recordemos que en el siniestro murieron estas 231 personas, de las cuales 221 la perdieron en la propia discoteca, mientras otras 10 fallecieron en los centros de salud a los que fueron trasladados. China instó este miércoles a Estados Unidos a dejar de amenazar y chantajear después de que la Casa Blanca trasladara a Pekín la responsabilidad de iniciar una negociación para desescalar la guerra comercial entre las dos grandes economías mundiales. China pidió a Estados Unidos que deje de amenazar y chantajear. La guerra comercial entre las dos grandes economías mundiales ha llevado a Washington a imponer nuevos aranceles del 145% para los productos de Pekín, que respondió con tarifas del 125% para las importaciones estadounidenses. El gigante asiático reaccionó el miércoles a las declaraciones de la Casa Blanca, que un día antes había trasladado a China la responsabilidad de dar el primer paso para desescalar la disputa. La posición de China ha sido muy clara. No hay ganador en una guerra arancelaria o comercial. China no quiere luchar, pero no tiene miedo de luchar. Si Estados Unidos realmente quiere resolver el asunto mediante el diálogo y la negociación, debería dejar de ejercer presión extrema, dejar de amenazar y chantajear, y hablar con China sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo. Pese a esta disputa, la economía china creció un 5,4% en el primer trimestre. El resultado, mejor de lo esperado, no refleja todavía los efectos de la escalada arancelaria lanzada en abril. A corto plazo, la imposición de aranceles altos por parte de Estados Unidos impondrá cierta presión sobre el comercio y la economía de nuestro país, pero no cambiará la tendencia general de que la economía china seguirá mejorando a largo plazo. La economía de China tiene una base estable, una fuerte capacidad de recuperación y un gran potencial. Tenemos la fuerza, la capacidad y la confianza para hacer frente a los retos externos y alcanzar los objetivos de desarrollo que nos hemos fijado. El lunes, las estadísticas de exportación anunciadas por Pekín rompieron todas las previsiones.
con un crecimiento interanual del 12% en marzo, que los analistas atribuyen a la acumulación de pedidos anteriores al anuncio de los nuevos aranceles de Trump el 2 de abril. Por ello, las autoridades chinas alertaron de un entorno económico global complejo y grave que requerirá políticas macroeconómicas más proactivas y efectivas. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que hoy hace referencia al primer mes de los familiares de los venezolanos deportados al controvertido centro de confinamiento en El Salvador. Ellos han alzado la voz exigiendo al gobierno de Nicolás Maduro que brinde información sobre el estado de los detenidos, mientras que el Partido Comunista de Venezuela responsabiliza al oficialismo de la crisis migratoria. En medio de este drama y la presión sobre el gobierno venezolano, ¿debe Maduro hacer un esfuerzo mayor para proteger a los deportados o es tarea de Estados Unidos y El Salvador? Los leemos. Deberían de hacerse responsables. ¿A quién? Ustedes tienen que reclamarle a Nicolás Maduro. Ninguno de los tres. ¿Quién es el responsable de la migración venezolana? Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de Impacto Venezuela. Pásenla bien esta Semana Santa y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.